Ahora hay una ola de antisemitismo a nivel mundial. La alianza que vimos los últimos 2 años entre la izquierda mundial y el islamismo ha creado una ola de antisemitismo o antioccidental, anticristianismo, anti todo. Ese es un absurdo que lo único que busca es ocultar que lo que en realidad tenemos es una crisis de salud pública, una crisis de salud mental, inducida precisamente por decenios de gobiernos de orden ultraliberal. Dicen los que estaban en esa playa que fue algo absolutamente aterrador, una lluvia de tiros, se habla de más de 75 tiros, 2 personas, padre e hijo, aparentemente musulmanes radicalizados, islamitas radicalizados. Y yo le preguntaba antes de la pausa a Eric, yo decía, ¿en nombre de qué Dios uno puede llegar a radicalizarse al extremo de atentar, de masacrar contra criaturas? Se habla de 15 personas muertas, en estos momentos creo que son más de 45 heridos, desde niñas de 7, 10 años hasta ancianos de 87, supervivientes del Holocausto, que lograron sobrevivir al Holocausto, otros que habían sobrevivido a los ataques del 7 de octubre y que resultaron heridos en esa playa cuando la gente estaba celebrando amor, paz en una festividad navideña. Ahora yo quisiera abordar contigo, porque fíjate, una de las cosas y una de las críticas mayores que se le ha hecho al gobierno australiano es que tenían información desde hacía mucho tiempo, lo manejaban, incluso información sobre el padre, sobre una de los 2 atacantes, que fue abatido por las autoridades. Ya tenían información de ataques antisemitas y se tenía también información de la radicalización de muchos miembros de una comunidad islámica cada vez más prominente y no se hizo nada. Y sin embargo, su primer mensaje fue las armas. Vamos a tratar de especializar el mercado de las armas, de cortar el mercado de las armas, que no estaría en un momento dado mal, pero sin entender que en esta guerra silente y en este ejército lo mismo te pueden acabar con explosivos como ocurrió el 11 de septiembre, o pueden hacerlo volando los trenes el 11 de marzo en Madrid, o pueden hacerlo con automóviles llevándoselos contra la multitud, como lo vimos aquí en New Orleans, o como lo vimos, por ejemplo, en las Ramblas en Barcelona. Y lo pueden hacer en París, y lo pueden hacer en Londres. Quiero decir, cuando existe este tipo de mentalidad, yo creo que la inteligencia, el protocolo, las alarmas, las alertas deberían estar por encima de querer quitarle a una persona de repente el acceso a las armas. No, bueno, eso es un cliché de la izquierda y es un cliché torpe que ya nadie compra. Lo que quieren en Estados Unidos especialmente con esa política de echarle la culpa a las armas, como si las armas tuviesen un cerebro maligno o un genio influyente que lavara la cabeza de las personas, dispárame, dispárame, o como si de repente las armas fuesen quienes se activasen automáticamente. Eso es un absurdo que lo único que busca es ocultar que lo que en realidad tenemos es una crisis de salud pública, una crisis de salud mental, inducida precisamente por decenios de gobiernos de orden ultraliberal, que lo único que han hecho es debilitar el carácter y debilitar la capacidad de las escuelas públicas de generar ciudadanos íntegros y quitarle Ajá. autoridad a los padres sobre todo y también de alguna manera a los buenos profesores para poder inculcar valores dentro del sistema de reproducción, dentro del sistema de la educación americana. Eso sucede en muchos países, no me extraña de Australia, no me extraña en absoluto. Hay 2 cosas que me llaman la atención muchísimo y es, uno, el coraje de los ciudadanos que están empezando a entender de que no pueden poner su seguridad en manos del Estado y eso es peligroso y eso está provocándolo precisamente la lógica woke, la lógica de el globalismo ultraliberal. Y 2, que de repente la policía, la reacción, la cantidad de tiempo que Bueno, pasó entre la presencia policial y los disparos es alarmantemente, totalmente. desde mi punto de vista, mediocre y responde, por supuesto, a un diseño, no es casual. Ahora, Totalmente. en Vamos a, Malta, 16 muertos me parece trágico, pero habla también de cómo ha sido de permisivo un modelo de Estado, el Estado ultraliberal globalista, con los crímenes de este tipo, de naturaleza cultural y étnica.
Totalmente. Mira, vamos a incorporar a la mesa de trabajo a Joseph Hage. Joseph, como saben ustedes, es analista político, experto en Oriente Medio. Con él llevamos mucho tiempo analizando este tema de la radicalización, del antisemitismo y de la inacción de muchos gobiernos frente a esta amenaza que es latente. Joseph, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gusto saludarte, Marianne. Gusto saludar a tu invitado y a los televidentes también. Quiero que me hagas una reflexión tuya como experto de lo que hemos visto en Australia, de la reacción del gobierno y de estos movimientos antisemitas cada vez más notables, tristemente, en el mundo. Mira, ahora hay una ola de antisemitismo a nivel mundial. La alianza que vimos los últimos 2 años entre la izquierda mundial y el islamismo ha creado una ola de antisemitismo o antioccidental, anticristianismo, anti. Todo eso va clasificado por orden. Ahora es antisemitismo porque los judíos se asocian con Israel, Israel está matando a los musulmanes. Este es el mensaje que están escuchando los musulmanes en todas sus sociedades. Pero dentro de esta comunidad hay una minoría que podemos llamarla quizás una minoría o un cierto porcentaje, lo que sea, que es radical, y este mensaje incita a la violencia y ellos se hacen quizás con o sin asociación con un país como Irán, con una organización como Hamas o Hezbollah, cualquiera de ellos, pero se inician su violencia de manera como si fuera su deber de hacerlo. No podemos descartar la posibilidad de que haya mucha gente lista para cometer crímenes de esta magnitud, que sea antisemitismo, como lo que estamos ahora, mientras hablando, hoy está, cualquier momento la FBI está haciendo una conferencia de prensa de derrumbar un complot en Los Ángeles para el Año Nuevo. Entonces, estas acciones debemos de esperarla, porque la conquista del Islam radical nunca ha parado desde el siglo VII hasta el día de hoy. Baja de magnitud, aumenta ¿cómo se llama?, de acciones, pero no la borraron de su diccionario. Ahora hay mucha gente que me dice, usted es un islamófobo, la mayoría de los musulmanes no son así. Yo estoy de acuerdo, pero son irrelevantes. Porque durante la Segunda Guerra Mundial no toda Alemania era nazi, era una minoría, un cierto porcentaje era nazi, pero la mayoría eran insignificantes para el cambio de lo que cometió Hitler, lo mismo con Joseph Stalin, lo mismo con Mao Zedong. Entonces aquí, cuando decimos que la mayoría es pacífica, no quiere decir que no hay una minoría. En este caso, si vamos a llamarla una minoría, un 10% de 1.400 millones son 140 millones. Tenemos un problema grande a nivel mundial. Hay que atenderlo de una manera u otra. Y mi visión para esto, nosotros los occidentales, los cristianos, los judíos, los budistas, todo eso, no podemos cambiar eso. Eso tiene que venir una revolución de adentro. Claro. Una nueva ola del Islam que pueda cambiar esta interpretación violenta a nivel mundial. Claro, es que es lo que y es mi pregunta del comienzo y es la pregunta que le hice a Eric y la pregunta que te hago a ti. ¿Qué puede llevar a un ser humano, a asesinar de una forma tan brutal a otros seres humanos en nombre de qué Dios? ¿Qué clase de mensaje distorsionado está recibiendo estos individuos y qué clase de políticos tenemos nosotros que no se enfrentan a la realidad de que todavía hay una guerra que nosotros no podemos entender con nuestra mentalidad, es obvio, ni podemos entender al ejército que participa en esa guerra de ganar territorios para Alá en pleno siglo XXI y acabar con el que piense diferente o el que sea un infiel por tener una religión diferente? No podemos entender cómo estos individuos piensen que inmolándose y quedándose en trocitos pueden ganar el cielo, donde les esperan 10 vírgenes para todavía culminar su imperio de placeres. No podemos entenderlo, pero no entenderlo no significa que no esté ocurriendo. ¿Cómo podemos hacer realmente para despertar? No entenderlo no es una excusa de no combatir. Efectivamente. No entenderlo, a mí no me importa, doctrina de los islamistas. Yo lo que tengo que hacer es enfrentarla y pararla en su inicio, en su nacimiento, porque si nosotros no la entendemos no quiere decir que no la va a hacer más él.
el entendimiento de nosotros, los occidentales, no tiene nada que ver. Eso es lo que me distingue a mí de muchos en el occidente, porque yo lo quiero entender, yo lo quiero combatir, yo quiero enfrentar a esa gente, pero enfrentarlos a ellos como un producto terminado, que es ya el militante listo para matar, no es suficiente. Hay que atender o combatir la enseñanza, las madrazas, los clérigos que predican esta ideología y los movimientos que apoyan a organizaciones y a ideología de esta magnitud. Esto es lo que tenemos que hacer, es un trabajo de multifaceta para poder pararlo, porque si no, ellos siguen, ellos no les importa si nosotros entendemos o no, si nosotros le damos el derecho a expresión o no, todo eso no es importante, ellos siguen con la lucha y punto.